Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros. Y hoy nos toca la lección 269 dentro de este tema grande que estamos estudiando, que es ¿qué es el cuerpo? La lección 269 dice: mi vista va en busca de la faz de Cristo. Mi vista va en busca de la faz de Cristo. Esto se refiere a que cuando estamos viendo, es una afirmación que busca afirmarnos a nosotros mismos, valga la redundancia, de que cuando vemos, estamos buscando ver con los ojos de Cristo el contexto y lo que pasa alrededor nuestro. Vemos con los ojos de Cristo. Y eso es lo que tenemos que buscar para poder lograr la unidad y dejar de concentrarnos en la matrix, en la dualidad, en el bien y el mal, en el hecho de que estamos despiertos o estamos dormidos. Entonces, siempre buscar ver la potencialidad que tiene la gente y verlos con los ojos de Cristo. Por eso mi vista va en busca de la faz de Cristo, ver a los demás en su potencial crístico y no verlos como personas, por ejemplo, voy a decir un ejemplo. En 2020, cuando se largó todo lo que se largó en 2020, yo por mis averiguaciones y porque siempre soy una persona que busca, que se pregunta, que se cuestiona, inmediatamente me di cuenta que algo raro pasaba, que no era normal que nos encerraran a todo el mundo. A mí me tocó estar cuando se largó todo eso en Europa, cuando fueron los primeros casos en China y después pasó para Europa y después supuestamente llegó acá con un turista, no sé si italiano, español, no sé qué habían dicho. Pero yo veía las noticias en España, me acuerdo porque yo estaba en España y decía, Dios mío, qué invento. Me parecía todo una farsa terrible. Y cuando llegué acá y declararon la cuarentena, ay no más, por tener justamente todos estos amigos en el Facebook, que yo en ese momento ni siquiera tenía Instagram, que estaban dentro de todo lo que es las terapias holísticas y naturales, ellos empezaron a compartir en sus muros noticias de gente que publicaba a qué llevaba todo este experimento de encierro mundial. Y después, a medida que fueron pasando los meses y empezaron a hablar de una supuesta cura con una inoculación experimental, se comprobó lo que venían diciendo mis amistades de internet desde el principio. Entonces, yo sé que no toda la gente, justamente por no haber estado en este ambiente desde el vamos, no todos tuvieron ese mismo acceso a esa información. Y en el primer momento mi actitud fue de tratar a toda la gente que no podía ver eso de ignorante, de dormido, de no evolucionado, así de mala era. Y violenta también, porque la forma de expresar y de expresar el enojo que tuve durante 2020 y 2021, porque yo también me quedé sin trabajo, imagínense los músicos que trabajamos con grupos de personas dirigiendo coros y los músicos que hacen trabajos de manera independiente, tocando en la calle, tocando en bandas, en grupos y demás, toda esa gente se quedó sin nada. Yo me pude mantener porque tenía un trabajo en relación de dependencia en un colegio privado, pero el programa de coros y orquesta del Bicentenario en el que yo participaba quedó sin efecto y después de eso no lo volvieron a retomar. Entonces tenía mucho enojo, ¿cierto? Mucho enojo y me daba mucha bronca esa gente que porque tenía ya su jubilación o tenía un sueldo fijo del Estado, publicaba en sus muros de Facebook, quédate en casa. Claro, porque ellos no vivían, yo en ese momento era contratada como monotributista dentro del programa de coros y orquestas y de hecho sigo pagando el monotributo porque siempre trabajé
en la parte musical de manera independiente. Y me parecía re injusto gente completamente antipática, que encima, antipática y, ¿cómo se dice? Gente que no se ponía en el lugar de las otras personas que necesitaban trabajar para poder ingresar plata. Dueños de kioscos, dueños de supermercados, dueños de gimnasios, dueños de restaurantes, el pequeño y mediano comerciante de un barrio, gente que trabajaba dando clases de lo que sea de manera presencial, no podía trabajar y no tenía ingresos. ¿Y cómo haces? Me pareció una falta total de empatía de todas esas personas que decían quédate en casa, claro, porque ellos le depositaban el sueldo seguro o la jubilación segura, así que no les importaba lo demás. Y lo peor de todo es que esa gente completamente no empática, de los que quedamos fuera de la actividad laboral, cuando no te inoculabas las vacunas, te decían que eras antihumano y antisocial y no te importaba la sociedad porque no te importaba protegerte para proteger al resto de la gente que sí se inoculaba o que podía llegar a estar en peligro. Y te decían a vos que vos no eras empático con las personas de riesgo, los adultos mayores, y que no eras empático con los niños que se podían contagiar de eso porque no te querías vacunar. Y ellos eran completamente no empáticos con la gente que necesitaba salir a trabajar. O sea, fue como una guerra, sinceramente. Yo estaba muy enojada, muy enojada. Y cada vez que hacía un posteo en mis redes, que me cansaba de hacer posteos en mis redes de las organizaciones de Médicos por la Verdad y de Abogados por la Verdad, que sacaron a la luz que, por ejemplo, el presidente Alberto Fernández de ese momento en Argentina estaba gobernando con un DNU, y gobernar por DNU, que es por decreto, es completamente ilegal. La gente no te daba ni 5 de atención. Nadie sabía lo que era un DNU, nadie sabía que eso era ilegal. Yo eso hace un montón que lo sé, que es ilegal. Pero no llevaban el apunte. Ahora el actual nuevo presidente también está decretando y ha sacado un DNU terrible, y ahora la gente de repente sabe que lo que es un DNU, fuera de la parte política. Yo estaba muy enojada y en ningún momento me concentré en ver la faz de Cristo, entre comillas, de esas personas que te decían quédate en casa porque tenían el sueldo fijo del sueldo de su trabajo o la jubilación fija, y vos necesitabas salir a trabajar. Y fue toda esa gente la que fue primero a hacer cola, a hacerse hisopados y a vacunarse. Y a toda esa gente que, pese a que nos decían a nosotros los que nos quedamos sin trabajo, quédate en casa porque les importó un corno a nivel de empatía que nos quedáramos sin trabajo, a toda esa gente a la que nosotros, los, entre comillas, despiertos, estuvimos tratando de decirles que nos inocularan. Y como era tal mi enojo, yo a todas las personas que se inoculaban los trataba de ignorantes, dormidos, infradotados, ovejas, como que no se daban cuenta de cómo los dominaban los medios masivos de desinformación. Es una forma muy violenta de tratar a las personas. Y era obvio que por ese camino yo no los iba a contagiar a que se sumaran a esto de cuestionarse qué carajos se estaban dejando inocular con una supuesta, con un nuevo supuesto bicho o enfermedad que tenía los mismos síntomas que una gripe, y que si se complicaba se transformaba en una bronquitis, en una neumonía o en una pulmonía, porque la verdad eran exactamente los mismos síntomas. Hace unos días tuve la posibilidad de hablar con una persona que es de Venezuela y me decía, porque como gripe le decían que como nuevo síntoma tenía que perdías el gusto y perdías el olfato. Y en Venezuela y en los países de esa zona hay una gripe
que es una gripe estacional de la época en donde hay mucha lluvia, porque en la zona cercana al Ecuador es como que tienen dos climas. La mitad del año es clima seco y la otra mitad es clima húmedo, pero hace calor todo el año. Y me decía que tienen un tipo de gripe, que no me acuerdo el nombre, pero si hay alguien de esos países, por favor, que sí lo puede decir. Un tipo de gripe en donde pierden el olfato y pierden el gusto. Entonces esa persona me decía, si fuera por eso, en Venezuela existe hace 300 años esa nueva enfermedad llamada COVID, porque siempre hubo una gripe en donde se pierde el olfato y el gusto en Venezuela. Y la gente se la creyó, pero mal. A lo que voy es que fíjense lo mala que fui y cero aplicación en ese momento de un curso de milagros. Miren que yo ya lo conocía al curso de milagros y ya había hecho las 365 lecciones, pero estaba tan enojada y quería supuestamente salvarle la vida a un montón de familiares para que no se inocularan y no se pusieran ese experimento con grafeno, que publicaba esas cosas así y me olvidaba de ver la potencialidad que tiene la gente para poder darse cuenta que está siendo manipulada. No los veía con la faz de Cristo, ¿sí? No les vi nunca la faz de Cristo en ese momento. Hoy, después de casi 4 años de eso, estoy un poco mejor en ese aspecto de que sé que no hay que ir al encontronazo y a tratar mal a la gente, porque lo cierto es que la gente cuando no quiere ver, no lo va a ver. Cuando quiere seguir en su lugar de seguridad, no va a conectarse con esa información, porque conectarse con esa información la saca de su zona de confort. Y quieren seguir creyendo en que lo que ellos creen es lo seguro. Entonces, es como de ir a decirle, no, mira, vivís en una Matrix, tu cuerpo no es real, sos energía. Te van a decir, estás loca, ¿te fumaste qué? ¿Qué cosa te fumaste? Porque lo saca de su zona de confort fácil. Tanto sea el ateo que no cree en nada como la persona muy espiritual desde el punto de vista religioso. Está súper incómoda con estas otras visiones de la realidad. Le desestabiliza su zona de confort. Y es muy duro. Entonces, en el primer párrafo lo que dice es una oración y dice, te pido que hoy bendigas mi vista. Yo a esta oración la tengo que decir todos los días para no caer en ese ego violento de andar viendo a las personas como seres no evolucionados. Te pido que hoy bendigas mi vista. Mi vista es el medio que tú has elegido para mostrarme mis errores y para poder ver más allá de ellos. Se me ha concedido poder tener una nueva percepción a través del guía que tú me diste y mediante sus lecciones superar la percepción y regresar a la verdad. Pido la ilusión que trasciende todas las que yo inventé. Hoy elijo ver un mundo perdonado, en el que todo lo que veo me muestra la faz de Cristo y me enseña que lo que contemplo es mío y que nada existe excepto tu Santo Hijo. Esta oración es muy importante y es más, en mi caso yo me la voy a copiar, porque acá en esta oración estamos pidiendo que nos podamos convertir en personas que veamos la potencialidad del Cristo en cada una de las personas que nos rodean para poder contemplar al Hijo de Dios y poder lograr unificarnos con el Hijo de Dios, que son todos nuestros hermanos, no juzgarlos. El párrafo 2 dice, hoy nuestra vista es bendecida. Compartimos una sola visión cuando contemplamos la faz de aquel cuyo ser es el nuestro. Somos uno por razón de aquel que es el Hijo de Dios, aquel que es nuestra identidad. Espero que les haya gustado esto. Los invito a que compartan este video o a que reflexionen en las situaciones en las que uno se olvida de ver la faz de Cristo, tanto sea en uno
Bueno, gente, les mando un abrazo gigante, espero que hayan entendido, ya saben que pueden darle like, suscribirse, activar las notificaciones, la campanita y compartir en sus redes si les nace, para alcanzar cada vez más gente y que más gente se una a esta nueva cruzada. Un abrazo gigante, bendiciones y nos encontramos mañana con la próxima lección.